Y bueno, pues lo que les quiero platicar el día de hoy son de vacunas, ¿no? Pero para esto primero quiero situarlos en dónde estamos actualmente en la pandemia. Sabemos que ya tenemos 179 millones de casos confirmados con 3.886.000 muertes. Si ustedes ven, pues ya hubo una tercera ola que empezó en abril, mayo, y ahorita está empezando a disminuir el número de casos afortunadamente, pero esta tercera ola estuvo dada principalmente por casos en Asia y específicamente en India, que fue donde salió esta variante, la variante Delta, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. En México tenemos ya 2.482.000 casos confirmados con 231.000 muertes. Y vean ustedes lo que les quiero enfatizar en esta gráfica. Estos son los casos que se presentan semana con semana en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, vean cómo el número de casos que hemos tenido desde que bajó la epidemia, pues en realidad han sido los mismos que tuvimos durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto, ¿no? Entonces, seguimos en una meseta, no han disminuido el número de casos, por lo tanto, esto del semáforo epidemiológico es algo muy relativo y ahorita vamos a hablar de eso también. Vean cómo en Quintana Roo empezamos con la tercera ola también, en Yucatán ya están empezando a incrementar los casos y Campeche. Y lo que decíamos de la ocupación hospitalaria, pues el semáforo en realidad lo que nos dice es si hay o no hay camas disponibles. No nos dice si existe o no existe transmisión. En nuestro país, en nuestra ciudad, hay una gran cantidad de casos de COVID-19, hay mucha transmisión comunitaria. Entonces, pues lo único que nos dice es, ya bajaron las hospitalizaciones, sí, tenemos 7% de la ocupación hospitalaria, pero como ustedes vieron, seguimos teniendo muchos casos. Esto de la disminución en la ocupación hospitalaria puede ser un efecto directo de la vacunación, puesto que ya tenemos la mayoría de la gente está vacunada, los mayores de 60 años. Ahora, existen las variantes de preocupación, ¿sí? Como ustedes saben, el virus de SARS-CoV-2 es un virus de RNA que tiene diferentes mutaciones, ¿no? Entonces, este virus tiene muchas mutaciones, pero no son tantas como las de influenza, como para que pueda haber tanta variación. Sin embargo, el hecho de que haya una pandemia por este virus ha hecho que tantas veces que se ha replicado, producen cambios y mutaciones que se traducen en alteraciones en las proteínas. Hablamos de variantes de interés cuando hay cambios en la proteína S, pero variantes de preocupación cuando ya tienen una implicación epidemiológica. Por ejemplo, la primera variante que se detectó fue en Inglaterra, la alfa, que es la B.1.1.7. Se identificó en otoño del 2020 y esta se disemina más fácilmente, más rápidamente, hasta un 60%. La beta, que es la B.1.351, se detectó en Sudáfrica desde octubre del 2020. Esta escapa a los anticuerpos por infección natural y vacunas. La variante gamma, que fue identificada en Brasil en el 2021, ese también escapa a los anticuerpos previos por infección natural. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? En Manaus, que ya había habido una gran cantidad de casos en marzo, abril, febrero, marzo, abril, que fue cuando empezó la pandemia, pues pensaban que por tener 75% de cero prevalencia, pues ya no iban a tener más casos. Y sin embargo, en octubre, noviembre, diciembre, enero empezaron a ver un incremento de casos importante. Cuando hicieron esta secuenciación, vieron que se trataba de esta variante y pues esta variante al parecer sí escapa anticuerpos previos porque personas que ya tenían anticuerpos, 30 a 60% se volvieron a infectar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta proteína cambia lo suficiente como para escapar de los anticuerpos que se generan en contra de esta proteína S. Y por último tenemos otra variante de preocupación que es la Delta, que es la B.1.617, que fue identificada en India en octubre del 2020. Tiene 3 sublinajes, el 1, el 2 y 3.
Y esta es la que nos causó ese pico tan importante en la tercera ola, en el cual en un solo día llegamos a tener hasta 401,993 casos nuevos de COVID-19. Esta variante además se acaba de reportar hace algunos días que tiene una mayor transmisibilidad. Actualmente la variante Delta es la que tiene una prevalencia del 90% de los casos en Inglaterra. Y lo que han visto es justo que tiene una transmisibilidad de 60% más que la alfa. Entonces, si la alfa ya era muy transmisible, pues esta es todavía más transmisible, hasta un 60% más. Y probablemente escapa anticuerpos porque tiene una mutación en ese aminoácido E484. Ahora, aquí podemos ver, pues a nivel del mundo, ¿no? Como estas bolitas que vemos en gris, todas estas son mutaciones, ¿sí? Entonces, vean cómo desde que empezó la pandemia hemos tenido millones de mutaciones en el virus, pero ninguna había tenido un efecto directo, o al menos no lo habíamos detectado, que tuviera algún efecto directo desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, cuando empezamos a ver alguna variante que fuera importante, pues aquí vemos la alfa, que vemos en azul clarito. Esta vimos que era más transmisible. La beta, que es la sudafricana, que es la que vimos que escapa a los anticuerpos. La gamma, que es la que surgió en Brasil, que también vemos que escapa a anticuerpos previos. Y la delta, que es sumamente transmisible, ¿no? Entonces, como estamos en el mundo actualmente, es con una predominancia de la alfa. Vean cómo a lo largo del tiempo pues empezó a aparecer en diciembre, enero y pues de repente se volvió prevalente. Y la delta ya tenemos un 21%, entonces muchos de los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen que probablemente esta, que es mucho más transmisible, empiece a ser la variante que sea prevalente. La gamma es un 10%, la beta un 5% y la kappa un 4%. En México hemos encontrado la gamma como 25%, alfa 14% y epsilon 5%. Entonces, ustedes recuerdan esa imagen que les mostré sobre el sureste, como estamos teniendo esta tercera ola, ¿no? Es algo muy local, es muy específico, pero bueno, ahí estamos viendo esta tercera ola. Entonces, si nosotros vemos esta tercera ola que se está dando, por ejemplo, en Quintana Roo, que fue la primera el primer estado que empezó a tener este incremento importante de casos, estamos viendo la variante gamma y alfa principalmente. La variante mexicana, que es la 1.1.519, esta fue la que dio ese gran brote en diciembre, enero y febrero. Entonces, esa se había quedado y era la que estaba circulando, pero en Quintana Roo, pues ya entraron estas nuevas variantes de preocupación, que es la alfa y la gamma, y vean cómo empieza a aumentar la prevalencia de la gamma en Quintana Roo. Después se va a Yucatán, vean cómo coincide también los casos positivos con un incremento de la gamma y de la alfa. Y en Campeche, que también estamos empezando a ver un incremento de casos, también tenemos incremento de la gamma. Entonces, al parecer, esta variante es la que está empezando a circular en nuestro país. Y bueno, la preocupación es justo que son dos variantes, la alfa, que tiene mayor transmisibilidad, y la gamma, que puede escapar anticuerpos previos. Ahora, hablando del tipo de vacunas, sabemos que para desarrollar las vacunas, pues nos llevamos muchos años, ¿no? Tiene que pasar por la fase preclínica, la fase clínica, fase 1, para ver seguridad y la respuesta inmune, eficacia y la respuesta inmune en la fase 2, la fase 3, seguridad y efectividad, y fase 4, que son estudios post-marketing. A veces este desarrollo de vacunas puede llevar hasta 20 años, 25 años, ¿no? Como el caso de rotavirus, polio, malaria, que ni siquiera tenemos una vacuna todavía. Pero ¿qué es lo que pasa en tiempos de pandemia? Hay plataformas que ya están desarrollándose previamente, que llevan ya años. O sea, por ejemplo, la Moderna estaba desarrollando una vacuna contra MERS. Esta ya tenía años desarrollándose. Cuando sale la secuencia del RNA, del SARS-CoV-2,
Entonces, lo único que se hace es que se cambia toda la información, se cambia esta vacuna, y entonces 10 semanas después del anuncio de la secuencia se empieza la fase 1 con la vacuna de Moderna. Entonces, normalmente se toma la fase 1, la 2, la 3 y se da la licencia para las vacunas, pero en tiempo de pandemia lo que se hace es que se juntan estas fases. Entonces, como ustedes saben, con la vacuna de Moderna, pues fue una fase 1 y después fue una fase 2, 3, y a la mitad de la fase 2, pues ya estaban empezando a producir la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Pues hay veces que producen la vacuna y si no funciona, pues todo va para la basura, ¿no? Y bueno, el objetivo de la vacuna de COVID fue precisamente hacer una fase 1, luego 2 y 3, y pues en 12 a 18 meses ya tener una vacuna que esté disponible para la aplicación. Entonces se desarrolló en tiempo récord, pero fue gracias a que ya existían plataformas. Ya teníamos nosotros la metodología y la capacidad para poder desarrollar estas vacunas. Entonces, ¿cuáles son las plataformas que se están utilizando para todas las vacunas, pero específicamente para SARS-CoV-2? Por un lado tenemos los virus inactivados. Esto es algo que ya se conocía previamente, y entonces lo que se hace es que se produce el virus, se inactiva, el virus es incapaz de poderse reproducir o replicar, pero sí da esta respuesta inmunogénica. Tenemos virus vivos atenuados, un ejemplo es la vacuna de sarampión, rubiola, paperas. Como ven, tenemos toda la estructura del virus, se puede replicar, pero no da enfermedad. Por otro lado, tenemos las subunidades proteicas, que es ya sea por genética o por biología molecular, o por estas por métodos recombinantes, se produce la subunidad proteica, específicamente la proteína S, y contra esto se generan los anticuerpos. Y también tenemos partículas parecidas al virus, que lo que se hace es que se producen estas proteínas que se autoensamblan y se forma la parte externa del virus sin el material genético. Tenemos otras plataformas como los vectores virales no replicativos y replicativos, en los cuales se utiliza un virus diferente. En el caso de COVID se está utilizando el adenovirus 5 y el 26, y la vacuna Patria, que utiliza el virus de Newcastle. El virus, otra plataforma vacunal es la de utilizando el DNA o utilizando RNA. Actualmente tenemos 287 vacunas candidatas, 103 en fase clínica y 184 en fase preclínica. Entonces verán que pues tenemos una gran cantidad de vacunas que se siguen desarrollando todavía. Lo que esperamos con una vacuna es aplicar la vacuna, que se presente a las células dendríticas y estas presenten a su vez a los linfocitos T y a los linfocitos B para que se produzca una respuesta celular de memoria y una respuesta de anticuerpos. Como ya vimos, específicamente para COVID, tenemos virus vivos atenuados, inactivados, virus no replicativos y replicativos, vacunas de ARN y de ADN, subunidades proteicas. Las vacunas de ARN lo que hacen es que se inyecta en la célula, este ARN entra a la célula, se pega al ribosoma y entonces produce las proteínas. Estas proteínas se presentan con la célula dendrítica y se da la respuesta inmunológica. De estas tenemos a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Este estudio se hizo en 44,000 participantes. Esta vacuna se hizo en 44,000 participantes y en las cuales pusieron una relación 1 a 1 de, perdón, se les puso 1 a 1 la vacuna y placebo. Entonces, en 150 sitios aproximadamente en 6 países. Y además se incluyeron desde 16 años hasta más de 60 años. Lo que es esta vacuna es que tenemos un RNA que está envuelto en una nanopartícula de lípidos. ¿Por qué se envuelve? Porque el RNA se degrada muy fácilmente.
Entonces, lo que hace esta nanopartícula de lípidos es que permite que este RNA llegue a la célula. Una vez que llega a la célula, se pega al ribosoma, produce la proteína que se expresa en la célula y entonces se da la respuesta inmunológica contra la proteína S específicamente. Una vez que este RNA se traduce, se degrada. Entonces todo lo que dicen que si se integra o no a la célula, etcétera, bueno, pues se degrada completamente. La Pfizer-BioNTech es una vacuna que necesita -70 para almacenarse y para refrigerarse, para enviarse, ¿no? Se reconstituye y puede estar refrigerado por 5 días, a temperatura ambiente dura 2 horas, y se ponen 2 inyecciones intramusculares con 21 días de diferencia. En el caso del grupo vacunal, vean cómo hubo 8 casos comparado con 162 casos en el placebo. Aquí vemos la incidencia acumulada y esto da una eficacia vacunal de 95%. Para COVID severo, vean que más de 7 días después de la dosis 2, la eficacia vacunal es del 75%. Sin embargo, aquí tenemos un intervalo de confianza muy amplio. Entonces, esto no es estadísticamente significativo, pero se los paso para que estén conscientes de que ninguna vacuna es totalmente infalible e incluso con la Pfizer, que tiene la mayor efectividad, hubo un caso de un fallecimiento en el grupo vacunal. Los efectos locales, pues sí fueron muy frecuentes y seguramente a los que les ha tocado vacunarse con Pfizer, pues podrán decirlo, ¿no? Hay efectos locales y sistémicos hasta el casi 83%. Eventos sistémicos severos, fatiga 4% y cefalea 2%. ¿Y a qué se le llama eventos sistémicos severos? Cuando son incapacitantes. Entonces vean cómo tenemos los más frecuentes, sobre todo después de la segunda dosis: fatiga, cefalea, dolor muscular y escalofríos. Ahora, en la fase, bueno, ya se reportaron los resultados de la fase 3 en adolescentes de 12 a 15 años, entonces esta es la única vacuna que tiene autorización para uso de emergencia en Estados Unidos y en México también, que salió ayer la autorización para uso de emergencia por COFEPRIS. En este caso, lo que se hizo fue hacer un estudio con adolescentes de 12 a 15 años y encontraron un 100% de eficacia vacunal con títulos medios geométricos que son mucho más elevados que aquellos individuos entre 16 y 25 años. Fue bien tolerada y bueno, como les dije, ya fue aprobada para uso de emergencia tanto en Estados Unidos como en México. La vacuna de Moderna es otra vacuna de RNA mensajero, se necesitan 2 dosis, pero vean que aquí en el caso de la Moderna la temperatura de almacenamiento es -20. Después se puede descongelar y puede durar hasta 30 días entre 2 y 8 grados centígrados. El estudio fase 3 se hizo con 30,000 sujetos, se le puso placebo a un grupo y al otro la vacuna en 99 sitios en Estados Unidos y lo que encontraron es un 94.5 de eficacia vacunal y un 100% de eficacia vacunal para COVID severo. Hubo 0 casos de COVID severo y bueno, se utiliza en Estados Unidos y en Europa desde diciembre del 2020. Una de las preocupaciones importantes con estas vacunas era que al principio habían definido que estas vacunas podían causar problemas de alergias severas, ¿no? Y esto se dio en 2 personas en Inglaterra, 2 personas en Estados Unidos. Y bueno, pues hicieron ese estudio en donde después de poner 9 millones de dosis de Pfizer, solamente encontraron 4.7 casos por millón, que es muy, muy bajo. Y en el caso de Moderna, 2.5 casos por millón de anafilaxia severa. Estos, la mayoría, se presentaron dentro de los primeros 30 minutos. Ahora, tenemos las vacunas de vectores virales. Por un lado están los no replicativos, como los adenovirus que se utilizan en varias de las vacunas.
Lo que hace este adenovirus es que se mete a la célula, produce el RNA mensajero, produce la proteína y entonces se presenta la respuesta inmune. O aquellos que son replicativos, como la vacuna Patria, que entra a la célula, se reproduce y sale el virión, otro virión con la proteína S también. Aquí tenemos a la vacuna de Oxford, AstraZeneca, es una vacuna de un adenovirus de chimpancé. Se requiere refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, con 28 días, se ponen 2 inyecciones con 28 días de diferencia en mayores de 18 años. Y lo que se reportó en el estudio fase 3 es que hubo 131 casos de COVID-19, no hubo hospitalizaciones ni casos severos en los que recibieron la vacuna. Y aquí dieron la mitad de la dosis y después de un mes se puso la dosis completa. Poniendo mitad de dosis con dosis completa de refuerzo, la eficacia vacunal es 90%. Aquellos que les ponen la vacuna completa tienen una eficacia vacunal del 60%. Pero si se aplica la vacuna 12 semanas después, la eficacia vacunal aumenta a un 81%. Entonces, por eso van a ver que la de AstraZeneca están aplicando entre 8 y 12 semanas después para incrementar precisamente la eficacia vacunal. Los efectos adversos fueron casi nulos, o sea, menos del 1%, cualquier tipo de efecto adverso, menos del 1% para efectos adversos severos. Hubo un caso de mielitis transversa después de la segunda dosis, pero también hubo un caso de mielitis transversa en el grupo control. Entonces, pues en realidad esto, después de tantas dosis que se aplicaron, no se tomó como un evento adverso que fuera directamente relacionado. Lo que sí se encontró después de varios millones de aplicaciones de vacunas es que sí se pueden producir coágulos sanguíneos. Entonces, después de 25 millones de vacunas aplicadas, encontraron 62 casos de trombosis cerebral venosa y 24 casos de trombosis esplénica, ¿sí? De estos 18 fueron fatales y sobre todo se da 2 semanas después en mujeres menores de 60 años y puede ser que sea un mecanismo inmunológico. Después de mucha discusión de la Agencia de Medicinas Europea, de la FDA y de varias agencias regulatorias, llegaron a la consideración de que esta vacuna es mayor el beneficio que el riesgo, y lo que es importante es, si alguien tiene una trombosis cerebral o esplénica por esta vacuna, no se debe de tratar con heparina, porque la heparina puede incrementar este efecto. Tiene que utilizarse gamma globulina. Otra vacuna de vectores virales es la vacuna Sputnik, que está producida en el Instituto Gamaleya de Rusia. Aquí lo que hicieron es utilizar primero un adenovirus 26 y después un adenovirus 5. ¿Por qué se hace esto de primero usar un 26 y luego un 5? Porque precisamente si hay personas que han tenido enfermedad por adenovirus respiratorio, pueden tener anticuerpos. Entonces, utilizando 2 adenovirus diferentes, ellos quisieron asegurarse de que no haya anticuerpos en contra del vector. Esta se almacena a menos 20 grados centígrados y se pone 2 dosis. La primera es con adenovirus 26 y la segunda es con adenovirus 5. El estudio fase 3 que reportaron en Lancet reporta 16 casos en 14,000 personas del grupo vacunal y 62 casos en el grupo placebo. Esto da un 91% de eficacia vacunal contra cualquier tipo de COVID y 100% para casos graves. Efectos adversos, reportan 94% grado 1, reacciones locales, dolor de cabeza, astenia. Y además se producen anticuerpos neutralizantes y una respuesta inmune celular. La vacuna de CanSino es otra vacuna de vectores virales que utiliza la adenovirus 5. Esta es una sola dosis de inyección intramuscular que se guarda entre 4 y 8 grados centígrados para aplicaciones mayores de 18 años. Entonces, los estudios fase 2 están publicados, no tienen estudios fase 3 publicados. Lo que sí observaron ellos es que adenovirus 5, 52% de la gente que se le puso el adenovirus tenían inmunidad previa a este virus.
Y entonces, precisamente en esas personas que ya tenían anticuerpos previos, tuvieron niveles bajos de anticuerpos neutralizantes. Y otra cosa, los mayores de 55 años también tuvieron niveles bajos de anticuerpos neutralizantes al virus vivo. Vean cómo los ELISAs sí están muy elevados y hay seroconversión y todo, pero los anticuerpos neutralizantes no. Sin embargo, cuando miden la respuesta celular, aquí ven ustedes la respuesta celular, hicieron un análisis en aquellos que tenían anticuerpos menos de 200 y más de 200 contra el adenovirus 5, y aquí sí no hubo ninguna diferencia en la respuesta celular. Los efectos adversos fueron muy leves, 72-74% tuvieron fatiga, fiebre, cefalea, dolor en el sitio, y solamente 9% tuvieron reacciones adversas grado 2. Los estudios fase 3, como les decía, no están publicados, pero se iniciaron las fases 3 en noviembre con 15,000 sujetos en Chile, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y México. En total fueron 40,000 sujetos en 5 países y sus reportes indican que tienen una efectividad vacunal del 65% y 90% para casos graves y muerte. La vacuna de Janssen o Johnson & Johnson es un adenovirus 26. También es un vector viral no replicativo que nada más se pone una sola dosis. Este se guarda entre 2 y 8 grados centígrados y está autorizado para mayores de 18 años. El estudio fase 1 y 2 tuvieron 105 participantes, 90% desarrollaron anticuerpos al día 29 y 100% al día 57. Las personas menores de 65 años, o mayores de 65 años tienen un poquito menos la respuesta, pero sí producen una respuesta celular también, CD4 y CD8. Los efectos adversos se presentan entre 64% y 78%, y son básicamente fatiga, cefalea, mialgia y, bueno, 9% efectos grado 3. La fase 3, lo que reportan es que tiene una eficacia vacunal de 66%, ¿sí? Entonces vean cómo en mayores de 65 la eficacia vacunal es de 76, en 18 a 64 es de 64%. Personas con comorbilidades también tienen esa misma eficacia vacunal. Evita la hospitalización en 100%, pero en 85% enfermedad severa y muerte. Esta fue aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos el 27 de febrero y se utiliza desde entonces en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. En esta fase 3 se encontraron efectos adversos en 50% de los vacunados, sobre todo dolor en el sitio de infección, dolor de cabeza, fatiga, mialgias. Y bueno, estos síntomas se resolvieron en 1 o 2 días. Ahora, otra plataforma vacunal es utilizar el virus inactivado o el virus atenuado. El virus inactivado se inyecta, no se puede replicar ni produce enfermedad, pero sí se presenta a las células dendríticas para dar esta respuesta inmunológica. Y de estas vacunas tenemos a la Coronavac o Sinovac, que es esta vacuna que se aplica actualmente en México. Esta vacuna no tenemos resultados publicados fase 3, pero sí tenemos estudios fase 1 y 2. Es una vacuna de virus inactivado que se pone en 2 dosis, se almacena entre 2 y 4 grados centígrados. Y lo que se observó en este estudio fase 1 y 2 es que 100% producen anticuerpos neutralizantes 28 días después de la segunda dosis. Los efectos adversos, si ustedes se fijan, son mucho menores comparados con todas las demás. Si tomamos en cuenta que las de RNA mensajero tienen hasta 80 y 85% de efectos adversos, pues en este caso estamos viendo que tienen 30, 20, 10% de 20 y 17% de efectos adversos, casi todos son locales. Otra cosa que también es importante es que en personas mayores de 60 años encontraron 98% seroconversión, con menos efectos adversos todavía que todas las demás, 20% nada más, leves a moderados. Entonces, esta vacuna es muy poco reactogénica, sí funciona en mayores de 60 y aparentemente tiene buenos niveles de anticuerpos.
No se han reportado todavía publicaciones científicas sobre la fase 3, pero hay reportes preliminares de eficacia de los estudios fase 3 en Brasil, Indonesia, Bangladesh y Turquía. Y vean cómo Turquía reporta una eficacia vacunal del 91%, Brasil 50%, pero 100% para casos graves, Indonesia el 65% y Chile 78%. En el tiempo que estuvieron haciendo el estudio en Brasil, pues estaba empezando a surgir la variante brasileña. Entonces puede ser que este 50% haya sido por eso, pero no tienen los sueros y bueno, no tienen el virus y pues no sabemos, ¿no? Es nada más una suposición. Y en México, pues haciendo un promedio de todas las eficacias de todos los demás países, se aprueba el uso de emergencia con una eficacia del 78%. Y por último tenemos la plataforma de vacunas proteicas. Son subunidades proteicas que se inyectan, por lo general con un adyuvante, para que se presente a las células dendríticas y se dé la respuesta inmunológica. De estas tenemos a Novavax, que es una vacuna de nanopartículas de la proteína S y se tiene el adyuvante de matriz. Son 2 inyecciones con 21 días de diferencia y esta vacuna se envía y se almacena entre 4 y 8 grados centígrados. Los estudios fase 1 y 2 ya están publicados en el New England Journal of Medicine y aquí lo que se observa es que si ustedes observan estos números, hay 7 y 4 veces más los niveles de los pacientes convalecientes. O sea, ven, aquí es 8,000 y aquí tenemos 63,000, ¿no? Aquí tenemos 900 y aquí tenemos 3,900. O sea, aparentemente esta vacuna es muy potente, produce un nivel de anticuerpos altísimo y además produce también una respuesta TH1 y una respuesta TH2 también. Entonces también tiene una respuesta celular importante. Los síntomas van de 60 a 80%, dolor en duración, que es lo más común, y dura menos de 2 días. Síntomas generalizados, cefalea, fatiga y mialgias es lo más frecuente y duran en promedio 2 días. Los estudios fase 3 ya reportados fueron en Inglaterra, ¿sí? Que se les puso a 15,000 adultos a la mitad el placebo y a la mitad la vacuna y encontraron un 89.3 de eficacia vacunal. Pero en este caso empezó a circular la variante alfa, ¿sí? Cuando estaban haciendo este estudio. Entonces vieron que sí tenía un efecto importante. Tenía una respuesta de 94% contra la vacuna original, mientras que bajaba a 87% contra la variante alfa. Y después cuando también por casualidad estaban haciendo el estudio en Sudáfrica, en 4,000 adultos, pues lo que vieron es que también empezó a circular la variante sudafricana, que aquí si ustedes observan, pues aquellos que les dio COVID sintomático, 3.9% era seronegativo, 3.9% seropositivo. ¿Qué nos dice esto? Independientemente de si tenían o no anticuerpos previos, se infectaron con la misma prevalencia. Entonces, ¿qué nos dice esto? La variante sudafricana pues escapa a los anticuerpos por infección previa. Esta fue la que estuvo circulando durante el tiempo del estudio y entonces aquí la eficacia vacunal fue de 49%. Entonces sí baja, pero sigue teniendo algo de eficacia, ¿no? Durante el tiempo que empezó a surgir la variante sudafricana, también se estaban haciendo estudios de AstraZeneca, y aquí vean cómo sí baja importantemente la eficacia vacunal a 10%. La vacuna de Johnson Johnson baja de 66 a 57% y esta de Novavax de 89 a 49%. Entonces vean cómo las variantes sí tienen un efecto clínico sobre la eficacia vacunal. Sin embargo, la de Johnson Johnson y Novavax funcionan, la de AstraZeneca no funciona. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que para que una vacuna sea eficaz se necesita por lo menos 50% de eficacia vacunal en un estudio fase 3. Y Moderna y Pfizer pues dicen que sí disminuye la eficacia, pero pues no sabemos cuánto porque en realidad no se han estado haciendo estudios específicamente cuando haya estado circulando esta variante.
Ahora, ¿qué pasa con la variante Delta y qué tanto se afectan pues, los anticuerpos generados por la vacuna? Este es un estudio que acaba de salir en Lancet en junio del 2021 y se hizo con 14,000 sujetos en Inglaterra. Lo que dicen es que 2 dosis, es muy importante que tengan las 2 dosis. 2 dosis de Pfizer evita hospitalización en 96% contra la variante Delta, ¿sí? Evita 88% de casos de Delta, 93% de casos de Alfa, y bueno, 2 dosis de AstraZeneca, 92% de hospitalización, 60% contra cualquier tipo de enfermedad por la variante Delta y 66% por cualquier tipo de enfermedad de la variante producida por la variante Alfa. Pero vean qué pasa en personas que tienen un esquema incompleto, como sería una sola dosis de Pfizer. Tenemos para el caso de la variante Delta, la eficacia vacunal es de 32% y para la variante Alfa es del 50%. Cuando tenemos un 79% para la cepa original y 25% para la variante Beta. Entonces, pues sí es muy importante aplicar el esquema completo para que pueda tener algún efecto. Ahora, ¿cómo estamos en el mundo en cuanto a vacunación? Pues estos son los países punteros, ¿no? Canadá, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia. México, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos también dentro de los principales países de aplicación de vacunas, aunque Canadá tiene el mayor porcentaje de vacunación. Vean que solamente 21% tienen vacunación con 2 dosis. Aquí quien lleva la delantera es Israel, 60% ya se aplicaron 2 dosis, y con este porcentaje de aplicación de vacunas, pues ellos ya quitaron tienen 7 casos diarios y pues quitaron ya todas las restricciones. En nuestro caso, en México, pues llevamos más o menos un 22% de personas vacunadas, pero solamente un 13% con las 2 vacunas. En México, entonces, tenemos por un lado vacunas que fueron adquiridas a través de este mecanismo, que es COVAX. COVAX es una colaboración global para acelerar el desarrollo de producción de pruebas, tratamientos y vacunas, que está conformado por CEPI, que es un organismo internacional para la prevención de pandemias, Gavi y la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de esta colaboración es obtener por lo menos 20% de vacunas para la población de los países que entren a este sistema, ¿sí? Con varias vacunas. En México tenemos aprobadas hasta el momento 7 vacunas, ¿sí? Estas 2, tanto la Bharat Biotech y Johnson Johnson, ya fueron aprobadas para uso de emergencia, sin embargo, no tenemos contratos. Pero sí para la Pfizer, para Astra, para la Sputnik, CoronaVac. Estos son los contratos y los millones de dosis adquiridas y que nos alcanzan para 117 millones de personas inmunizadas. Y bueno, ¿qué es lo que se ha trabajado a través del Comité Técnico Asesor de Vacunas COVID de la Secretaría de Salud? Bueno, para asignar y priorizar las vacunas en donde hay un número limitado de vacunas, se tiene que tomar en cuenta 3 escenarios, ¿no? Uno es tener, en el caso de transmisión comunitaria, casos esporádicos o sin casos activos. En México, pues se hizo este análisis con diferentes datos de este comité técnico asesor que está conformado por personas que trabajan en la Secretaría del Instituto de Salud Pública, en las universidades, en la OMS, en diferentes lugares. Y entonces ellos desarrollaron estas recomendaciones de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y bueno, lo hicieron por años porque además estos son los que tienen mayor posibilidad, mayor riesgo de tener enfermedad grave y muerte. Entonces, se empieza por los trabajadores de salud y después por diferentes grupos etarios con y sin comorbilidades, terminando con menores de 40 años.
Lo que ellos hicieron es un modelaje matemático para saber con este número de personas vacunadas cuánto disminuiría la mortalidad. Entonces, nosotros ahorita tenemos pues un 10-15% más o menos de la población vacunada. Entonces, si ustedes observan, la mortalidad sí ha bajado importantemente, ¿no? Entonces, esto que decíamos al principio de que sigue habiendo transmisión comunitaria, seguimos teniendo casos, pero tenemos camas disponibles. Entonces, el semáforo verde es lo único que dice, tenemos camas disponibles, pero eso no quiere decir que el virus haya dejado de circular. El virus sigue circulando en nuestro país y en la Ciudad de México. Vean el beneficio que se puede alcanzar con 25 millones de personas vacunadas, la disminución en un 40%, y en el caso de muertes, la disminución de la muerte en un 80%. Entonces, ahorita vamos como por acá, entonces sí hemos visto una reducción en la muerte muy, muy importante. Entonces, la Estrategia Nacional de Vacunación es por etapas y es por edades. Y bueno, pues ahorita vamos en esta, ¿no? En personas de 40 a 49 años. Se han aplicado 40 millones de vacunas en 28 millones de personas. 60% ya tienen un esquema completo y 40% tienen una sola dosis. Se han recibido en México desde el 23 de diciembre 50 millones de vacunas de diferentes tipos, ¿no? Como ustedes saben, utilizamos Pfizer, Astra, Sinovac, Sputnik, CanSino, y ahora en el último mes hubo una donación por parte de los Estados Unidos de vacuna de Janssen para todo lo que es Baja California, Tijuana, Sonora. Ahora, una pregunta que es muy recurrente con esto de las vacunas es, si tenemos tantas vacunas de tantos tipos, de tantas plataformas, ¿se puede hacer combinación de vacunas? Los primeros estudios que empezaron a hacer de esto fue en la Universidad de Oxford, utilizando esta combinación específicamente. Primero Astra y después Pfizer. Los españoles reportaron que en su estudio de inmunogenicidad, si se ponen una dosis de Astra y luego se pone Pfizer, el nivel de anticuerpos es mucho mayor. Y este reporte es un preprint que todavía no está revisado por pares, pero es un grupo alemán que lo que hicieron fue poner la vacuna de Astra. A un grupo le pusieron Astra y a otro grupo le pusieron Pfizer. Y luego midieron los anticuerpos y lo probaron con diferentes virus. Y vean cómo en rojo podemos ver cómo el nivel de anticuerpos es mucho mayor que si se pone un booster nada más con la de Astra. Contra la cepa original de Wuhan es mucho mayor el título de anticuerpos. Contra la variante alfa, que es la inglesa, también tenemos un título mayor de anticuerpos. Contra la variante sudafricana y contra la brasileña, pues también se observa un título mayor, ¿no? O sea, un nivel de anticuerpos bastante elevado. Y el efecto directo que ya se observó en aquellos países que llevan una cantidad de personas vacunadas importantemente, esto es solamente con un 25% de la población vacunada. Se ve que un 60% de disminución en hospitalizaciones mayores de 60 años. Esto es Israel. Podemos observar en esta gráfica cómo en Inglaterra, cuando empiezan la vacunación, cuando llevan 26% de la población, que llevaban 15 millones de vacunas aplicadas, las muertes por coronavirus en mayores de 80 disminuyeron también en un 60% y 51% en 65 a 78 y 47% también en el grupo de 20 a 64 años. Y en Estados Unidos, cuando llevaban 33 dosis por 100 personas, la reducción de casos y muertes en mayores de 80 años fue de 96% y 87% de las muertes. Y en personas de 18 a 54 años, una reducción en el número de casos de 72% y 80% en las muertes. Entonces, como verán, pues la vacunación sí tiene un efecto directo, es muy importante. Y ya lo hemos visto a nivel poblacional.
pero tenemos siempre ese problema y esa amenaza de las variantes que pueden escapar a los anticuerpos previos.